¿Te imaginas el estadio azteca y observar a 10.000 personas postrándose ante tu figura? Algunos podrían considerar esto extraordinario y muchos jamás osarían imaginarlo. Pues te diré que para el monarca Nabucodonosor no era ninguna imaginación. Era una vivencia auténtica. Gente de todas las ocupaciones y edades, incluidos ancianos, jóvenes, abuelas y niños, demostraron su veneración arrodillándose durante su reinado, que duró del 605 al 562 a.C. Nabucodonosor no era visto únicamente como un monarca, sino como una deidad ante los ojos de sus gentes. Era exaltado y venerado como un ser divino. Tal elevación no era meramente un signo de autoridad, sino también un reconocimiento de las supuestas cualidades divinas y capacidades extraordinarias que poseía. De este modo, su reinado estuvo marcado por un halo de enigma y fervor espiritual. Se consideraba una figura de inmensa importancia, a tal grado que no existía comparación posible con otro ser en el planeta. Incluso hablar de manera incorrecta a sus servidores, y mucho menos directamente a él, bastaba para despertar temor en cualquiera. El monarca Nabucodonosor detentaba un grado de autoridad y privilegio sin parangón, superando a la mayoría en la historia. Edificó un imperio extenso y formidable que logró someter a otras dos significativas civilizaciones, Asiria y Egipto. Durante su mandato, ejerció una influencia sobre el mundo mayor que cualquier otro hombre antes que él. Sin embargo, sus crónicas personales indican que su fortuna y dominio lo embriagaron progresivamente con su propio éxito, haciéndolo cada vez más presuntuoso. La condición de ser el individuo más influyente del mundo le proporcionó una perspectiva distorsionada y exagerada sobre la vida y su entorno. Este ser considerado Dios pronto se enfrentaría al único Dios verdadero. Este monarca extranjero experimentaría 3 visitaciones divinas. ¿Cuál sería su reacción y cómo se manifestaría esta respuesta? Surgiría de uno de sus dominios sometidos mediante una muestra de poder colosal. Las fuerzas de Nabucodonosor asediaron Jerusalén, una urbe crucial para el pueblo judío. La formidable demostración de poder por parte de Babilonia dejó a los jerusalemitas expuestos mientras se alistaban ante la inminente adversidad. La Biblia relata que, en aquel tiempo, Nabucodonosor, monarca de Babilonia, llegó y, el soberano babilónico, adoptó una estrategia más meditada. Tras su primer asedio a Jerusalén, decidió no arrasar completamente la ciudad, sino que optó por dominar a los monarcas judíos a través de la manipulación. Estos reyes, lejos de conformarse con ser meros peones en tal configuración, sentían una creciente insatisfacción. En secreto, se gestaba una rebelión y la tensión crecía intensamente bajo la aparente calma. Sin embargo, eran plenamente conscientes del formidable poder militar de Babilonia, lo cual los hacía vacilar antes de tomar acciones apresuradas o desatar la furia de Nabucodonosor. Según 2 Reyes 24:17, Nabucodonosor, con astucia, instaló a Sedequías, un joven y destacado líder, como rey títere de Judá. Esta maniobra fue diseñada para asegurar que Nabucodonosor conservara su dominio sobre la región. Segundo Crónicas, capítulo 36, versículos 11 a 20, nos revela las transgresiones de Sedequías. Ignoró tanto a Jeremías como a otros enviados divinos, en lugar de escuchar, se mofaba y desestimaba sus mensajes. Los actos reprobables de Sedequías se describen con más detalle en 2 Crónicas, capítulo 36, versículos 12 a 14. Optó por desoír la palabra de Dios transmitida a través de Jeremías, violó un juramento hecho en nombre de Yahvé como subordinado de Babilonia. Y no mostró arrepentimiento ni impidió que líderes y sacerdotes profanaran el templo reinstaurando prácticas idolátricas. La paciencia y la tolerancia de Dios alcanzaron su límite. Sedequías desafió al rey de Babilonia. Durante esos tiempos, Jeremías documenta que muchos profetas engañosos ofrecían a Sedequías visiones de victoria y gloria. Tristemente, él depositaba su fe en ellos en vez de en profetas devotos como Jeremías.
Esto llevó a Sedequías a rebelarse contra el monarca babilónico. El profeta Jeremías advirtió al rey que su insurrección culminaría en desastre. A pesar de las advertencias de Jeremías, Sedequías eligió desatenderlas, optando en su lugar por encarcelar y confinar al profeta. Aún desde la prisión, Jeremías continuó entregado a difundir el mensaje divino, sin flaquear en su lealtad. Debido a esta insurgencia, Nabucodonosor emprendió acciones destructivas. Empleó una estrategia habitual para someter ciudades fortificadas, construyendo un muro de asedio. El propósito del asedio era encerrar la ciudad, interrumpiendo el comercio y los suministros, obligando finalmente a los residentes a capitular por el hambre. Este suceso fue tan trascendental que se menciona en 4 ocasiones en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes, en 2 Crónicas, capítulo 36, en Jeremías, capítulo 3, y en el texto referido. El hambre se intensificó gravemente en la ciudad, señalando que Nabucodonosor y los babilonios estaban cerca de triunfar sobre Jerusalén durante el sitio. Sedequías fue capturado y ejecutado. Aunque los babilonios no eran tan notorios por su brutalidad como los asirios, eran reconocidos por su particular tipo de severidad. En un acto de crueldad extrema, llevaron a cabo la ejecución de los hijos de Sedequías frente a él, asegurando que su última visión fuera de profundo sufrimiento. Posteriormente, condenaron al rey a una existencia en tinieblas, privándolo de la posibilidad de volver a ver la luz. Una vez adentro, se encaminaron directamente hacia el sitio más sagrado de la ciudad, el Templo de Salomón. Esta impresionante edificación, erigida como residencia terrenal de Dios, fue devastada. La Biblia detalla que en el 7º día del 5º mes del año 586 a.C., Nabucodonosor, soberano de Babilonia, junto con su comandante Nebuzaradán, arribó a Jerusalén. Procedieron a incendiar el templo del Señor, el palacio real y todas las residencias de Jerusalén, incendiaron todos los edificios importantes. 2 Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9. También destruyeron las murallas de Jerusalén, que proporcionaban protección física a la ciudad. Como consecuencia, Jerusalén dejó de ser un refugio seguro para su gente, sus murallas quedaron en escombros hasta que fueron restauradas por los exiliados que volvieron en la época de Nehemías. De acuerdo con 2 Reyes, capítulo 25, versículos 13 a 15, el espléndido templo de Salomón, que alguna vez fue un emblema de la magnificencia divina y el orgullo de Israel, fue incendiado. Los babilonios, no satisfechos con la simple ruina, se llevaron muchos de los artefactos y tesoros sagrados a Babilonia como botín de guerra. La destrucción del templo representó no solo la pérdida de un edificio, sino también el doloroso símbolo de un convenio roto y una relación deteriorada entre Dios y su pueblo. Sin embargo, como revelaría más adelante la historia, también demostró el espíritu resiliente de una nación y la constante misericordia de un Dios benevolente. Jeremías, capítulo 52, versículos 17 a 23, ofrece un registro exhaustivo de los objetos que los babilonios extrajeron del templo. Los caldeos desmantelaron las columnas de bronce de la casa del Señor, el soporte de bronce que sostenía los 10 lavamanos y el vasto mar de bronce ubicado dentro del templo, transportando todo el bronce a Babilonia. También se apropiaron de los recipientes para cenizas, las palas, los atizadores, los cuencos, las cucharas y todos los utensilios de bronce empleados en los rituales del templo. El jefe de la guardia confiscó las copas menores, los incensarios, las palanganas, los cántaros, los candelabros, los incensarios y las copas para libaciones, todos fabricados en oro puro y plata selecta. Los 2 pilares, la única base y las 12 vacas de bronce que sostenían el mar, junto con los soportes que el rey Salomón había construido para la casa del Señor, el peso del bronce de todas estas piezas era incalculable. Respecto a los pilares, la altura de cada uno era de 18 codos, 27 pies, coronados por un capitel de bronce.
Cada capitel medía 5 codos, 7.5 pies, y estaba adornado con celosías y granadas, todo en bronce. El segundo pilar y sus granadas eran idénticos a los primeros. En los lados se contaban 96 granadas y 100 más adornaban la celosía alrededor. Este evento marcó la tercera y más devastadora ola de cautividad. Al igual que los últimos habitantes fueron deportados como esclavos a Babilonia, los últimos tesoros del templo también fueron trasladados. Como resultado del castigo divino, Jerusalén quedó desolada y fue completamente saqueada. Los adversarios, recordando el sufrimiento de los filisteos por maltratar el arca, estaban demasiado temerosos para apoderarse de ella, aunque la devastación no cesó allí. Numerosos judíos fueron encadenados y arrancados de su patria, obligados a exiliarse en Babilonia, se convirtieron en forasteros en una tierra desconocida. La profundidad de su dolor resuena en el Salmo 137, a orillas de los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, recordando a Sión. Con la destrucción del templo y el destierro de los israelitas, su perspectiva y práctica religiosa experimentaron un cambio notable. Llegaron a entender que su vínculo con Dios no dependía de un lugar o estructura en particular, se dieron cuenta de que Dios estaba en todas partes y podían sentir su presencia incluso en las tierras distantes de Babilonia. Este nuevo entendimiento les ayudó a adaptar sus creencias y prácticas a las nuevas realidades, permitiéndoles mantener un lazo fuerte y perdurable con su fe y su Dios. El registro histórico nos informa que Nabucodonosor fue designado por Dios para ejecutar su sentencia divina sobre Judá. Esto se debió a que el pueblo había abandonado a Dios, entregándose a la idolatría y a la desobediencia. Así, Nabucodonosor sirvió como instrumento para castigar al pueblo y corregir su conducta. Jeremías, capítulo 25, versículo 9, señala que Nabucodonosor ordenó que varios jóvenes judíos fuesen instruidos para servirlo como hombres de sabiduría y conocimiento. Entre los deportados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron renombrados como Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. La primera vez que Dios se manifiesta ante Nabucodonosor sucede en Daniel, capítulo 2, versículo 1, durante el segundo año de su reinado. Nabucodonosor experimentó sueños que inquietaban su alma e interrumpían su sueño. Estaba claro para él que aquel sueño contenía un mensaje crucial. Nabucodonosor demandó conocer tanto el sueño como su significado de sus consejeros, según Daniel, capítulo 2, versículos 2 a 4. Por ello, el rey ordenó convocar a los magos, adivinos, hechiceros y caldeos para que le revelaran sus sueños. Estos acudieron y se presentaron ante el monarca. El rey les expresó: he tenido un sueño que turba mi espíritu y estoy ansioso por comprender su contenido y significado. A esto, los caldeos respondieron al rey en arameo: oh rey, que su vida se prolongue. Cuéntenos el sueño y nosotros le revelaremos la interpretación. El rey contestó a los caldeos: mi orden es definitiva y no cambiará. Si no me describen el sueño y su interpretación, serán desmembrados y sus hogares reducidos a ruinas. Sin embargo, si logran revelarme el sueño y su interpretación, serán ricamente recompensados y honrados. Así que, díganme el sueño y su interpretación. Ellos replicaron de nuevo: que el rey relate el sueño a sus sirvientes y le proporcionaremos la interpretación. El rey replicó: estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo, dado que conocen la firmeza de mi orden. Si no me describen el sueño, solo les espera una condena. Ustedes han preparado engaños y palabras corruptas y han convenido en engañarme, esperando cambiar las circunstancias. Por tanto, relátenme primero el sueño, así sabré que pueden ofrecerme su interpretación con certeza. Nabucodonosor no era particularmente exigente con los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos, a pesar de sus quejas. Estos personajes profesaban poder comunicarse con deidades y desentrañar misterios del ámbito espiritual.
Si sus afirmaciones eran ciertas, deberían poder revelar tanto el sueño como su interpretación a Nabucodonosor. Este les advirtió con dureza: serán desmembrados. En esa época, Nabucodonosor, el formidable soberano de Babilonia, era reconocido por sus métodos despiadados contra sus adversarios. Sus amenazas eran notoriamente severas y las descripciones de sus métodos de ejecución eran explícitas. Tal comportamiento era habitual entre los monarcas de Oriente de aquel tiempo, famosos por su crueldad y régimen autoritario. Daniel, capítulo 2, versículos 10 a 11. Los caldeos se dirigieron al rey y le expresaron: no existe hombre sobre la tierra que pueda cumplir la petición del rey, pues ningún monarca, soberano o gobernante ha exigido jamás algo semejante a mago, adivino o caldeo. Además, lo que el rey solicita es extremadamente raro y complicado. De hecho, solo los dioses podrían desvelar tal misterio al rey, y ellos no habitan entre los seres humanos. Al escuchar estas palabras de los caldeos, se hizo evidente que poseían una profunda comprensión y valoración de la revelación auténtica. Reconocieron que tal revelación no era alcanzable mediante el esfuerzo humano, sino que era un regalo celestial otorgado a los hombres por la gracia divina. A pesar de su conocimiento, estos sabios no podían satisfacer la demanda de Nabucodonosor, pues solo Dios tenía la respuesta. Daniel, capítulo 2, versículos 12 a 13. Debido a esto, el rey se encolerizó y lleno de ira, emitió un mandato para aniquilar a todos los sabios de Babilonia. En consecuencia, se promulgó el decreto de que todos los sabios fueran ejecutados, y comenzaron a buscar a Daniel y a sus amigos para darles muerte. Aunque era un tirano, Nabucodonosor era consciente de los riesgos de la religión apócrifa, la veía como una plaga y despreciaba el consejo de aquellos sabios que no podían transmitirle la sabiduría divina. Como un monarca recién instaurado, Nabucodonosor podría haber aprovechado la situación para evaluar la competencia de los antiguos asesores de su padre. El sueño proporcionó una razón para hacer una limpieza general. Dios le revela el sueño a Daniel, capítulo 2, versículos 14 a 16. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y discernimiento a Arioc, el comandante de la Guardia Real, que había sido enviado para ejecutar a los sabios de Babilonia. Le preguntó a Arioc, el capitán del rey, ¿por qué es tan apremiante el edicto del rey? Arioc le explicó la situación a Daniel, quien luego se presentó ante el rey y solicitó tiempo para poder interpretar el sueño. Daniel estaba claramente libre de culpa en este asunto y, aún así, manejó la crisis con serenidad y tacto. Su manejo de la situación es una clara demostración del carácter de Daniel. Se suele decir que las crisis no forjan el carácter de una persona, sino que lo revelan. Daniel pidió tiempo al rey para resolver el enigma. Esta estrategia era simplemente una manera de ganar tiempo. Daniel estaba decidido a dedicar tiempo para escuchar al Señor y esperar en Él. Si el rey accedía, Daniel, capítulo 2, versículos 17 a 18, Daniel entonces volvía a su casa y consultaba el problema con sus amigos Ananía, Misael y Azarías, instándolos a que rogaran por la misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, para que ni Daniel ni sus amigos fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Daniel se encontraba en una situación en la que solo la ayuda divina podría salvarlo a él y a sus compañeros, por lo que resaltaba la necesidad de la oración conjunta. Daniel confiaba en que Dios podría obrar un milagro sin precedentes. José había interpretado sueños antes con la ayuda de Dios, pero nunca había tenido que reconstruir uno desde cero, especialmente bajo tales circunstancias. Es claro que sus oraciones fueron apasionadas y profundas. Dios siempre atiende y responde a las oraciones sinceras. Daniel, capítulo 2, versículos 19. En esa noche, el misterio le fue desvelado a Daniel, ya sea mediante un sueño o una visión sobrenatural. Daniel entonces alabó al Dios de los cielos por la revelación.
No se especifica claramente si fue por un sueño o una visión nocturna que Daniel recibió esta revelación. Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 23, Daniel expresó su gratitud y dijo: «Sea el nombre de Dios bendecido de eternidad en eternidad, pues a Él pertenecen la sabiduría y el poder. Él altera las épocas y las estaciones, destituye reyes y entroniza a otros, otorga sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos, revela los misterios profundos y escondidos, conoce lo que yace en la oscuridad, y con él mora la luz. Te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis ancestros, porque me has concedido sabiduría y poder. Ahora me has revelado lo que solicitamos, nos has dado a conocer la respuesta al problema del rey». Daniel alabó a Dios por su supremacía y grandiosidad, meditando sobre cómo Dios controla todo, siendo más poderoso que cualquier gobernante, incluso uno como Nabucodonosor. Daniel expresó su agradecimiento a Dios por dialogar con los seres humanos, reconociendo que sin la divulgación del vasto conocimiento de Dios, su fuerza y majestad no serían tan efectivas. Entonces, Daniel se aproximó a Arioc, a quien el rey había encargado la ejecución de los sabios de Babilonia, y le dijo: «Detén la ejecución de los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y yo le daré la interpretación de su sueño». Arioc rápidamente presentó a Daniel ante el rey, diciéndole: «He hallado a uno de los cautivos de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño». El rey preguntó a Daniel, conocido en Babilonia como Belésar: «¿Puedes realmente decirme el sueño que he tenido y su significado?». Daniel respondió: «Respecto al secreto que el rey desea conocer, ni sabios, encantadores, magos ni astrólogos pueden revelar al rey. Sin embargo, existe un Dios en los cielos que desvela secretos, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Este es el sueño y las visiones que cruzaron su mente mientras yacía en su cama». Daniel continuó diciendo: «En cuanto a ti, oh rey, mientras reposabas en tu lecho, te vinieron a la mente pensamientos acerca del futuro. El revelador de misterios te ha hecho saber lo que acontecerá. En cuanto a mí, este misterio no me ha sido revelado porque posea mayor sabiduría que cualquier otro ser viviente, sino para que tú, oh rey, puedas conocer la interpretación y comprender los pensamientos de tu corazón». El sueño de Nabucodonosor abarcaba no solo su propio imperio, sino también visiones del futuro, que él percibía como los tiempos finales. Daniel detalla el sueño de Nabucodonosor en Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 35, «Tú, oh rey, estabas viendo, y de pronto una estatua colosal se erigió frente a ti, deslumbrante en su esplendor y formidable en su apariencia. La cabeza de esta estatua era de fino oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies una mezcla de hierro y arcilla. Mientras observabas, una roca fue desprendida, no por mano humana, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro, pulverizándolos. Entonces, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron pulverizados todos a la vez y se convirtieron en como el tamo de las eras en verano, el viento los dispersó sin dejar huella alguna. La piedra que golpeó la estatua se transformó en una gran montaña que cubrió toda la tierra». Daniel detalló con claridad una visión impresionante compuesta por diversos materiales, incluyendo oro fino, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro con barro, dispuestos en un orden decreciente de valor, desde el oro en la cima hasta el hierro mezclado con barro en la base. Esta grandiosa figura fue aniquilada por una roca no labrada por manos humanas, y lo que restó de ella fue arrastrado por el viento como paja sin valor. Sin embargo, la piedra se transformó en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Daniel, capítulo 2, versículos 36 a 45, «Este es el sueño, ahora procederemos a interpretarlo para el rey. Tú, oh rey, eres el soberano de soberanos, a quien el Dios de los cielos ha otorgado el imperio, el poder, la valentía y la majestad. Bajo tu dominio están los seres humanos, las bestias del campo y las aves del cielo, todos entregados por Dios en tus manos,
y te ha designado Señor sobre todos ellos, tú eres esa cabeza de oro. Tras ti surgirá otro reino menos poderoso que el tuyo, seguido por un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Después vendrá un cuarto reino, robusto como el hierro que destroza y rompe todo, este reino aplastará y fragmentará todo a su paso. Tal como observaste que los pies y los dedos eran una mezcla de barro de alfarero y hierro, el reino estará dividido, no obstante, retendrá algo de la fortaleza del hierro. Tal como viste que el hierro estaba mezclado con barro cerámico, y los dedos de los pies eran una combinación de hierro y barro, el reino será en partes fuerte y en partes frágil. Del mismo modo que viste el hierro mezclado con barro cerámico, ellos intentarán unirse mediante matrimonios entre sus pueblos, pero no se mantendrán unidos, igual que el hierro no se mezcla con el barro. En la era de esos reyes, el Dios de los cielos fundará un reino que nunca será destruido ni entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos esos reinos, pero él perdurará eternamente. Tal como observaste que la piedra fue desprendida de la montaña sin intervención humana y que trituró el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha revelado al rey los eventos que se desarrollarán en el futuro. Así pues, el sueño es cierto y su interpretación fiable. Daniel primero detalló con exactitud el contenido del sueño de Nabucodonosor, lo cual le otorgó credibilidad para explicar su significado. La interpretación dada fue, tú eres esa cabeza de oro. Se le dijo claramente a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro, después de él aparecerían otros tres reinos, cada uno simbolizado por los diferentes materiales vistos en el sueño por Nabucodonosor, seguidos por el reino definitivo establecido por Dios. Este sueño profético se cumplió fielmente en la historia. Los siguientes imperios que dominaron tras Babilonia fueron Media Persia, Grecia y Roma. La esencia de estos imperios se reflejó exactamente en los materiales de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. Los reinos que siguieron a Babilonia no alcanzaron la magnitud de centralización de poder absoluto que tenía la cabeza de oro de Nabucodonosor. Nabucodonosor gobernó como un monarca absoluto, y los imperios que le siguieron mostraron un grado de creciente descentralización, aunque eran más extensos y duraderos que Babilonia. Ninguno concentraba tanto poder como Nabucodonosor. El texto describe 4 grandes imperios históricos, cada uno simbolizado por un metal distinto que refleja su naturaleza. Babilonia, una autocracia completa, representada por el oro. Persia, una monarquía con influyentes nobles, simbolizada por la plata. Grecia, caracterizada por una aristocracia de intelectuales, representada por el bronce. Y finalmente, Roma, un imperio con estructuras democráticas y un poderoso ejército sostenido por la elección de sus militares y ciudadanos, representada por el hierro. El imperio babilónico subsistió durante 66 años, el medo-pérsico por 208 años, el griego por 185 años y el romano se extendió por más de 500 años. En los días de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, proclamó Daniel. Dios no realizaba conjeturas ni análisis, sino que proclamaba el futuro a través de él. Dios puede prever y dirigir la historia porque posee la autoridad absoluta sobre todos los eventos y decisiones humanas. El poderoso rey Nabucodonosor se mostró claramente impresionado, lo cual era atípico en él, dado que usualmente no expresaba respeto por nadie, especialmente por un esclavo extranjero que estaba a punto de ser ejecutado junto con otros sabios. Esto corroboró que Daniel había descrito el sueño con exactitud y había interpretado su significado con destreza. El episodio de la estatua de oro que Nabucodonosor mandó construir es central en el capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor fabricó una estatua de oro, que con su pedestal medía 60 codos de altura, 90 pies, y 6 codos de anchura, 9 pies, y la situó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor emitió una convocatoria para que los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces,
magistrados y todos los altos funcionarios provinciales asistieran a la inauguración de la estatua que había levantado. Así, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias se congregaron para la consagración de la estatua que Nabucodonosor había erigido, y se posicionaron delante de ella. En aquel instante, un pregonero anunció con voz potente: se os manda, oh pueblos, naciones y lenguas diversas, que al escuchar el sonido de la trompeta, flauta, cítara, arpa, gaita y toda forma de música, os inclinéis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha establecido. Aquel que no se incline y adore será lanzado de inmediato en un horno de fuego ardiente. Así, cuando la multitud escuchó la trompeta, flauta, cítara, arpa, gaita y todos los instrumentos musicales, gente de todas las naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No obstante, hubo quienes no acataron. Mientras la vasta congregación participaba, todos excepto Sadrac, Mesac y Abed-Negó se inclinaron en reverencia. Estos tres jóvenes, sin embargo, permanecieron firmes, resueltos y desafiantes. Su rechazo a cumplir con la norma establecida llevó a una tensión y confrontación inevitables. La presión de las expectativas sociales puede ser insoportable para muchos. Es una batalla que a menudo es complicada de describir. Como niños en la iglesia que miran a su alrededor durante la oración para ver quién no tiene los ojos cerrados. Algunos caldeos notaron a los tres jóvenes hebreos de pie firmes entre los adoradores y se apresuraron a informar a Nabucodonosor sobre su desobediencia. La denuncia contra los tres judíos, quienes ocupaban posiciones elevadas, estaba cargada de envidia y resentimiento. Era evidente que les resultaba inaceptable que estos cautivos hubieran escalado posiciones de poder. El resentimiento en su acusación era evidente hacia aquellos que habían prosperado en circunstancias donde ellos no lo habían logrado. Dado que su fe les impedía rendir culto a cualquier deidad aparte del verdadero Dios de Israel, algunos oficiales de la corte vieron una oportunidad para deshacerse de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y aprovecharon el momento para actuar. Al enterarse Nabucodonosor de lo ocurrido, se enfureció profundamente. Daniel, capítulo 3, versículos 13 a 14, describe la situación. Nabucodonosor, lleno de ira y furor, mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes fueron presentados ante el rey. Nabucodonosor les interrogó: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no adoráis a mis dioses ni os postráis ante la estatua de oro que he erigido? Estos valientes jóvenes hebreos desobedecieron la orden explícita del rey y confiaron sus vidas a Dios. Su respuesta al rey Nabucodonosor fue contundente: no es necesario que nos defendamos ante ti en este caso. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios que servimos es capaz de salvarnos y nos rescatará de tu poder, oh rey. Sin embargo, si Él no lo hace, que sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses ni veneraremos la estatua de oro que has erigido. En otras palabras, expresaron: preferimos respetar a nuestro Dios antes que temer a tu horno en cualquier momento. Aunque Él permita que perezcamos, seguiremos sirviendo al Dios vivo y no a tu ídolo inerte. Optaron por enfrentar la muerte antes que traicionar su fidelidad a Dios, conscientes de que tal desenlace podría ser una realidad. Es difícil concebir la magnitud de la ira de Nabucodonosor al ver desafiada su autoridad, pero evidentemente su rostro se tornó rojo de furia. Exigió que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal para que la intensidad del fuego coincidiera con su enojo. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron lanzados al fuego, el calor era tan extremo que incluso los hombres encargados de arrojarlos perecieron, probablemente debido a sus vestimentas inflamables. Los leales hebreos parecían no tener salida, salvo que la esperanza en sí misma interviniera. Daniel, capítulo 3, versículos 23 a 25, describe: no obstante, estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego,
cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces, Nabucodonosor, el rey, se sorprendió y se levantó deprisa. Interrogó a sus asesores: ¿no lanzamos a 3 hombres atados al fuego? Ellos le respondieron: en efecto, oh rey. A lo que él exclamó: sin embargo, veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto se asemeja al de un hijo de los dioses. Al observar que los hombres caminaban libremente dentro del fuego y estaban ilesos, además de estar acompañados por un cuarto que parecía divino, Nabucodonosor quedó estupefacto. El aspecto del cuarto ser sugiere que era divino, lo que implica que podría ser el Cristo. En el momento más crítico de su prueba, Jesús estuvo presente físicamente con ellos en el horno ardiente. Sadrac, Mesac y Abednego, aunque posiblemente no eran conscientes de la presencia del Hijo de Dios con ellos, sin duda sintieron una presencia divina durante su prueba. Aun cuando no percibamos la presencia de Jesús en nuestros momentos de sufrimiento, nunca debemos dudar de que Él está con nosotros. Nabucodonosor exclamó: veo 4 hombres libres caminando en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses. Es relevante destacar que Nabucodonosor notó que los 4 hombres estaban libres dentro del fuego, únicamente las cuerdas que los ataban habían sido consumidas por las llamas. Dios tiene el poder de sorprender incluso a aquellos cuyos corazones están más endurecidos, no solo en contra de Él sino también en contra de su pueblo. Aquel que creó el alma puede hacer que su verdad penetre incluso en el corazón de un tirano como Nabucodonosor. Nabucodonosor, que se consideraba el más poderoso entre los mortales, se encontró frente a una fuerza que superaba con creces la suya. ¿Cómo influiría esto en su actitud? ¿Seguiría exigiendo adoración como si fuera una deidad? En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 26 a 27 describe lo siguiente: entonces Nabucodonosor se acercó a la entrada del horno de fuego ardiente y exclamó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y Sadrac, Mesac y Abednego emergieron de las llamas. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se congregaron y observaron que el fuego no había afectado los cuerpos de estos hombres, ni un solo cabello de su cabeza había sido quemado. Sus vestiduras estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego se les había pegado. Cuando el rey constató que los hombres a quienes había condenado salieron indemnes gracias a una intervención divina, los llamó ante sí y notó que ni un solo cabello de sus cabezas había sido afectado por las llamas. Lo que parecía una sentencia de muerte en el temible fuego de Nabucodonosor se convirtió en un simple paseo. Es impresionante que alguien pudiera sobrevivir siquiera unos instantes en ese horno, especialmente cuando otros sucumbieron justo en su entrada. Dios puede no solo liberarnos de las adversidades, sino también sostenernos y fortalecernos a través de ellas de manera milagrosa. Nos deja asombrados la firmeza de su fe en el único Dios verdadero. Su actitud durante la prueba confirmó 3 aspectos: su fe inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en un Dios que cumple sus promesas, y su fe manifestada en su confianza en aquel que tiene el poder de salvarlos del mal. El reconocimiento de este acto divino sobre la autoridad del rey más poderoso del mundo llevó a la manifestación del supremo poder de Dios ante los ojos de los incrédulos. Su fe demuestra que Dios tiene el poder de rescatarnos de nuestros problemas y tribulaciones. Como cristianos, comprendemos que Dios tiene la capacidad de salvarnos. Sin embargo, también sabemos que a veces elige no intervenir de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir que enfrentemos pruebas y adversidades para desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por motivos que no alcanzamos a comprender. Puede que no siempre entendamos la razón de nuestras dificultades, pero Dios nos pide confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Job, a pesar de sufrir un dolor extremo y casi insostenible, logró decir: aunque Él me mate, en Él esperaré.
Además, sabemos que Dios no promete que evitaremos el sufrimiento o la muerte, pero sí asegura que siempre estará con nosotros. Debemos aprender que en momentos de adversidad y persecución debemos mantener una postura como la de estos tres jóvenes, quienes proclamaron: pero incluso si Él no interviene, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Daniel, capítulo 3, versículo 18. Sin lugar a dudas, estas palabras son de las más valientes que se han dicho. El hecho de que Sadrac, Mesac y Abednego no fueran consumidos por el fuego dejó estupefacto a Nabucodonosor. El mensaje es evidente: cuando avanzamos con fe, podemos atravesar persecuciones intensas, pero con la seguridad de que Dios está con nosotros, nos apoyará, nos liberará a su tiempo y nos salvará eternamente. En momentos de persecución o dolor, podemos albergar esperanza porque entendemos que esta vida no es el fin. La promesa de la vida eterna es la garantía que Él extiende a todos los que lo aman y siguen. Daniel, capítulo 3, versículo 28, narra la reacción de Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien envió a su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en Él, que desobedecieron la orden del rey y prefirieron arrojarse al fuego antes que servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera el suyo. Por eso, ordeno que cualquier pueblo, nación o lengua que diga algo en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea cortado en pedazos y sus hogares reducidos a escombros. Porque no existe otro Dios capaz de salvar de esta manera. Además, el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús aparece simbólicamente en el Antiguo Testamento, aunque no bajo ese nombre ni de la misma manera que se presenta en el Nuevo Testamento. No obstante, su presencia se siente a lo largo de las Escrituras. Cristo es una figura central en toda la narrativa bíblica, una realidad que es tan cierta en la actualidad como lo fue en la era de Nabucodonosor y los monarcas que le siguieron. No importa su rango, ya sean políticos, reyes, tiranos, dictadores, presidentes, gerentes, supervisores, pastores, ancianos, diáconos o líderes de cualquier índole. Todos deben reconocer que están bajo la soberanía absoluta de Dios. Aunque algunos gobernantes puedan rechazar esta verdad, Dios, al final, prevalecerá. Un puesto de privilegio, poder o autoridad exige una gestión prudente y humilde. Dios nos ha otorgado el don del libre albedrío, lo que significa que tenemos cierta libertad en nuestras elecciones. Sin embargo, tenemos la opción de oponernos a su autoridad o resistirnos a su voluntad soberana. Pero la realidad es que Dios no tiene rival, Él triunfará, Él impondrá su voluntad. Por tanto, si te enfrentas a un día particularmente estresante y piensas que someterte a tu Señor soberano no parece ser la opción más activa o útil, mi recomendación es que lo hagas de todas formas. Te alegrarás de haberlo hecho, posiblemente más pronto de lo que imaginas. Acatar la autoridad de Dios y buscar su dirección te coloca de su lado, tal como lo expresaron los sabios de Israel hace milenios. El hombre puede considerar puros todos sus caminos, pero el Señor es quien evalúa los espíritus. Encomienda al Señor tus acciones, y tus proyectos prosperarán. Proverbios 16, 23. No podemos estar seguros de qué exactamente vio Nabucodonosor, pero el libro de Apocalipsis nos proporciona una visión detallada. Este libro, cuyo nombre, Apocalipsis, proviene del principal acontecimiento que narra la revelación de Jesucristo a aquellos que habitan la tierra en tiempos finales. Las visiones del trono de Dios fueron centrales tanto para los místicos judíos como para los videntes apocalípticos. Apocalipsis se inicia presentando a Jesús como el revelador. Juan fue instruido para registrar lo que observaba. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 a 11.
Al voltear para ver quién hablaba conmigo, vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros, una figura semejante al Hijo del Hombre, vestida con una túnica larga y ceñida en el pecho con una banda de oro. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 a 13. Esta fue la visión. Juan había visto al Hijo del Hombre, a Jesús en su forma glorificada. Juan describió la voz que escuchó como única y resonante, tan fuerte como el sonido de una trompeta. Esa voz imponente pertenece al Alfa y Omega, el principio y el fin, quien existe desde el comienzo hasta el final. La vestidura y la faja que llevaba pueden recordar al atuendo del sumo sacerdote bíblico y sugieren que Jesús actúa como el sumo sacerdote para su pueblo. La otra mención de fajas en Apocalipsis es en el capítulo 15, 6, también doradas, usadas por ángeles en el templo celestial, lo que indica que Jesús se presenta no solo como rey sino también como sacerdote. Una amalgama de figuras que se hizo común para el pueblo judío durante el período macabeo. El rostro de Jesús brillaba como el sol. En la literatura griega, la divinidad a menudo se muestra resplandeciente como el sol o los relámpagos. La tradición judía hacía lo mismo con ángeles y otras entidades celestiales, y también con Dios. Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús en la tierra, quedó asombrado al ver esta visión sobrecogedora. Los 3 años que Juan pasó en la tierra con Jesús no fueron suficientes para prepararlo para el momento en que vio a Jesús en su majestuosa gloria celestial. En ese instante, Juan captó plenamente el poder y la majestad divina que Jesús había dejado de lado durante su vida terrenal. Jesús es el Alfa y la Omega, el Dios de la eternidad, el soberano del pasado y del futuro sin fin. Jesús es el que vive, que estuvo muerto y ahora vive eternamente. Él tiene pruebas de resurrección y nunca más experimentará la muerte. La victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado y la muerte es perdurable, no volvió a la vida para morir otra vez. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Aquellos que piensan que alguien más tiene la autoridad o el poder sobre la vida y la muerte están totalmente equivocados, porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. Dios puso a prueba a Nabucodonosor, sin embargo, el rey no aprendió la lección que se le intentó impartir. Su historia, de rey a bestia, es una de las más dramáticas caídas registradas. Nabucodonosor había desposado a una hermosa princesa originaria de las montañas de Persia, en la región que hoy corresponde a la capital de Irán. Aunque se instaló en el palacio de Nabucodonosor, pronto empezó a añorar su hogar. Le faltaban las montañas, los árboles y la fauna silvestre. Al descubrir Nabucodonosor el motivo de su tristeza, decidió actuar de inmediato para remediarlo. Construyó una enorme montaña artificial usando ladrillos y la embelleció con una diversidad de árboles, arbustos y plantas. Su impactante belleza la consagró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia. Encima de estos jardines, creó un zoológico privado con animales exóticos para deleite de su esposa, quien no estaba acostumbrada al entorno plano de Babilonia. Un día, mientras se encontraba en la azotea de su impresionante palacio, Nabucodonosor se detuvo a reflexionar sobre sus logros. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido para mostrar mi poder y para la gloria de mi majestad?, se preguntaba, colmado de orgullo y satisfacción. Se quedó dormido y tuvo un sueño. Daniel 4:49. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi residencia y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me inquietó, las imágenes y visiones que atravesaban mi mente mientras yacía en mi lecho me turbaban. Así, mandé llamar a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran el sueño. Acudieron los magos, adivinos, hechiceros y caldeos, que eran expertos astrólogos, y les relaté el sueño, pero no pudieron explicar su significado. Finalmente, se presentó Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el de mi Dios, y en quien reside el espíritu de los dioses sagrados. Le dije, oh Belsasar, maestro de magos, sé que el espíritu de los dioses sagrados está en ti y que ningún enigma te desconcierta.
Explícame las visiones de mi sueño que he visto y su significado. La aparente tranquilidad de Nabucodonosor fue interrumpida por una intervención divina. Este sueño, diferente al relatado en Daniel 2, fue compartido por Nabucodonosor con sus asesores, quienes no lograron ofrecerle una interpretación. Parece que el sueño era relativamente sencillo de interpretar, sugiriendo que tal vez los sabios carecían de valentía para hacerlo, más que de percepción. Nabucodonosor señaló que no le revelaron la interpretación, en lugar de decir que no pudieron interpretarlo. La interpretación del sueño era tan alarmante que nadie deseaba comunicársela al rey. Finalmente, Daniel fue llamado ante él. ¿Por qué tardaron tanto en recurrir a Daniel si los adivinos y hechiceros hubieran podido manejar la situación? No habrían necesitado a Daniel si ese fuera el caso. Este es un comportamiento típico de quienes carecen de fe, no buscan a Dios hasta que han agotado todas las otras opciones. Esto demuestra que, aunque las acciones previas de Daniel y los 3 jóvenes hebreos impresionaron a Nabucodonosor, no fueron suficientes para convertirlo. Estar impresionado por Dios no equivale a una conversión. Daniel, capítulo 4, versículos 10-17 narra la visión de Nabucodonosor que él mismo relató a Daniel. Mientras yacía en su lecho, las visiones que pasaban por su mente eran las siguientes: observaba y vi un árbol en el centro de la tierra, cuya altura era inmensa. El árbol crecía y se fortalecía, su cima tocaba el cielo y era visible desde todos los confines de la tierra. Sus hojas eran atractivas y su fruto abundante, y proporcionaba sustento para todos. Los animales del campo se refugiaban en su sombra, los pájaros del cielo anidaban en sus ramas, y todas las criaturas se alimentaban de él. En las visiones que tuve mientras estaba en cama, vi a un vigilante, un ser santo, que descendía del cielo. Este proclamó con voz potente: corten el árbol, pódense sus ramas, arranquen sus hojas y dispersen su fruto. Dejen que los animales se alejen de él y los pájaros abandonen sus ramas. Sin embargo, conserven el toco de sus raíces en la tierra, asegurado con una banda de hierro y bronce, en los campos verdes. Permitan que el rocío del cielo lo humedezca y que comparta el pasto con los animales entre la vegetación del campo. Cambien su corazón humano por uno de bestia, y dejen que transcurran 7 periodos. Este edicto es el decreto de los vigilantes y la orden de los santos, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo concede a quien desea, incluso al más humilde de los hombres. Esta fue la interpretación que Daniel proporcionó, revelando a Nabucodonosor que él mismo era el gran árbol que había crecido tan poderoso que su influencia alcanzaba los cielos y era reconocida en toda la tierra. La instrucción de cortar el árbol, pero dejar el tronco, simbolizaba que Nabucodonosor sería removido de su trono y perdería su autoridad, pero no sería aniquilado completamente. Todavía existía la posibilidad de una restauración, siempre y cuando él reconociera que el supremo poder de gobernar pertenece únicamente al Dios Altísimo. Daniel, capítulo 4, versículos 18-27 continúa con Daniel ofreciendo consejos a Nabucodonosor después de interpretar su sueño. Esta es la interpretación, oh rey, y es el edicto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: serás apartado de la sociedad humana y vivirás entre las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes y estarás expuesto al rocío del cielo, y 7 periodos pasarán sobre ti hasta que aceptes que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo concede a quien él elige. En cuanto a la orden de dejar el tocón de las raíces del árbol, tu reino te será devuelto una vez que reconozcas que el cielo gobierna. Por lo tanto, oh rey, considera mi consejo: aparta tus pecados practicando la justicia y tus iniquidades mostrando compasión hacia los necesitados. Tal vez de esta manera pueda prolongarse tu bienestar. Daniel instó a Nabucodonosor a cambiar de vida, a arrepentirse y actuar con justicia y compasión, reflejando así un reconocimiento de su dependencia de Dios.
Esta advertencia representaba una oportunidad para Nabucodonosor de evitar el severo juicio anunciado. Sin embargo, como revelan los versículos siguientes en Daniel, inicialmente Nabucodonosor no hizo caso a la advertencia, sufriendo las consecuencias de su arrogancia hasta que finalmente reconoció la soberanía del Dios Altísimo.